Presento a continuación elementos muy generales de lo que se viene llamando como paradigma de la complejidad y dando algunas pistas de cómo incorporar estos distintos principios que se proponen desde este paradigma eh, en el ejercicio profesional. Partamos señalando entonces cómo emerge el paradigma de la complejidad, por algunos llamados también teorías de la complejidad. Ya desde la filosofía metafísica de Platón era reconocible que existían elementos complejos a los que no se podía acceder con facilidad. Eh, con el paso de los siglos, como sabemos, hay con el advenimiento de la ciencia en la modernidad, una valoración de la producción científica y un fenómeno creciente de simplificación de la realidad a través de distintos métodos, asumiendo además la naturaleza de la realidad como una realidad a la que se puede acceder en su conocimiento, descomponiendo sus diversos elementos constitutivos. Esa mirada acerca de la realidad y de los modos entonces de acceder va haciendo que nosotros comencemos a generar categorías a las que de alguna manera forzamos a entrar en esta realidad, es decir, acomodamos la realidad a estas distintas categorías de análisis. El paradigma de la complejidad, entonces, y señalamos que es paradigma, puesto que no es solo un movimiento exclusivo de la ciencia, sino que tiene expresión en ámbitos tan diversos como el arte, en el campo también de la espiritualidad, aun cuando en realidad para algunas eh, creencias no occidentales, esta mirada compleja, la cosmovisión compleja e interconectada entre la materia, la espiritualidad y los distintos componentes que integran nuestra vida, es algo ya destacado por las filosofías orientales, así como por las cosmovisiones indígenas. Entonces, de alguna manera, el paradigma de la complejidad pone de relieve algo que históricamente había sido sostenido desde otras culturas. Influencias más específicas las podemos reconocer en la teoría general de sistemas, en la termodinámica, en la teoría de la relatividad. Hay algunos autores que indican que las ciencias de la complejidad son una suerte de heredero de la evolución y la posibilidad de acceder a la computación. Es decir, ciertos análisis realizados que en algún minuto significaban redondear cifras, por ejemplo, hacían muchas veces que los datos se acomodaran a las hipótesis y que tuviéramos ciertas reglas bastante estandarizadas. Pero en el minuto en que podemos hacer operaciones matemáticas que van generando la posibilidad de ir incorporando pequeñas variaciones, hay un darse cuenta respecto de cómo estas condiciones iniciales tienen una profunda afectación en los resultados de los fenómenos. Vamos a retomar esta idea más adelante cuando hablemos de los principios que comparten estas distintas aproximaciones. Bien, entonces estamos ante una cierta mirada de la realidad que necesita restituir ciertas características, ¿verdad?, que de alguna manera van a estar marcando nuestro quehacer en el campo de lo psicosocial particularmente, ¿no es cierto?, ciertos desafíos para nuestro trabajo. La complejidad alude a entrelazamiento, interconexión de diversos elementos, las distintas teorías que convergen acá, lo que van a destacar es la presencia de muchos elementos, de muy variado tipo, con múltiples relaciones. Pensemos en el organismo humano, ya es un sistema complejo, una colonia de hormigas, las redes sociales podrían ser ejemplos, los sistemas que constituyen
con propiedades o comportamientos que son claramente difíciles de predecir o inferir a partir de sus elementos constitutivos, y por supuesto entonces este determinismo va a implicar impredictibilidad, es decir, no podemos predecir el comportamiento, aun cuando se puedan eventualmente generar algunos acercamientos, ¿no? Su descripción mínima requiere de gran cantidad de información, es decir, dado los elementos que integran y estas múltiples relaciones, entonces no basta con un solo dato, sino que necesitamos tener una información holística en 360 grados. Se habla también que, constituye un sistema complejo, un sistema que es adaptativo, autoorganizado, con un control distribuido, es decir, los sistemas se organizan a partir de sus propios elementos, y estos elementos entonces van a ir determinando sucesivamente los nuevos comportamientos, ¿sí? Y cada variabilidad que tenga entonces este sistema va a influir en el comportamiento del sistema en su conjunto. Y dice que no hay un control central, porque se van a ir organizando estas relaciones entre los distintos componentes de un modo orgánico, sin que haya un comando central. Esto lo podríamos aplicar a las versiones actuales de las organizaciones, sobre todo organizaciones de mayor complejidad, en donde cada vez más se tiende a un liderazgo distribuido, a dar mucha más responsabilidad y protagonismo a las personas que lo componen. Claramente una organización simple en el sentido de jerarquizada, tremendamente ordenada, le va a impedir un comportamiento adaptativo a un entorno que cada vez es más cambiante. ¿Ya? Un poco allí está la idea. Sistemas altamente sensibles a los cambios organizacionales, a las relaciones, que está muy vinculado con lo que ya acabo de señalar. Una pequeña variación en alguno de los elementos va a implicar una reacción en cadena que es difícil, ¿no es cierto?, de predecir. Ya un poco las ideas se van complementando. Las aproximaciones generales a la complejidad están básicamente representadas por dos formas de acercamiento. Uno son las que llamadas ciencias de la complejidad, que van a tener como preocupación fundamental la estructuración teórica, buscando, ¿no es cierto?, entender los sistemas particulares, pero también intentando ver cuáles serían los principios que de alguna manera se mantienen relativamente constantes en esos distintos sistemas. Y acá se va a favorecer el trabajo interdisciplinario, un trabajo en que vamos a comenzar a combinar distintos profesionales, distintos tipos de investigadores, también con métodos combinados, ¿no? Pensamiento complejo sería una segunda expresión. Morand, que es un sociólogo francés, filósofo también, es uno de los principales representantes del pensamiento complejo, y aquí el énfasis va a estar puesto en generar metodologías que sean compatibles con la complejidad de la realidad, que favorezcan el análisis, un acercamiento multidimensional, entendiendo, tal como ya hemos ido refiriendo, que la realidad es difícil de desentrañar con un solo método, que nunca vamos a poder tener una representación exacta de esa realidad, que la realidad siempre está cambiando, y eso entonces supone una postura reflexiva y analizante permanentemente. Desde la educación se han tomado bastantes aportaciones, ¿no es cierto?, de esta perspectiva, y también otras ciencias sociales, ¿no es cierto?, van tomando algunos elementos, y que va a estar centrándose tanto en la teorización, pero fundamentalmente en estas metodologías que permiten un acceso mucho más justo con la realidad, y que supone entonces mucha más creatividad e innovación, y
dejar un poco de lado los métodos tradicionales más estadísticos o simplemente matemáticos. ¿Qué tienen en común los llamados sistemas complejos? ¿Ya? Aquí estamos hablando entonces de sistemas que, tal como señalamos, están compuestos por distintos elementos, interconectados, interdependientes, diversos, adaptativos, dependientes del camino, es decir, aquí la historicidad, desde donde parte un determinado sistema, las trayectorias que ha hecho, son relevantes. También son sistemas emergentes en el sentido de que no hay una relación ni lineal, están constituidos por múltiples niveles y por tanto van a exhibir lo que desde la teoría de la complejidad se señala como propiedades emergentes, es decir, van a ir en el proceso ocurriendo o expresándose ciertas propiedades que no estaban hacia el inicio, sino que tienen que ver con estas relaciones previas que hacen posible, ¿no es cierto?, nuevas expresiones. A veces incluso, como estamos hablando también de sistemas adaptativos que están en interacción con un medio, pequeñas variaciones externas que pueden tener una cierta implicancia en las relaciones internas, van a estar haciendo generar procesos diferentes a los que inicialmente podíamos observar. ¿Ya? Entonces aquí necesitamos no solo por ejemplo, el uso de métodos que permitan tomar una fotografía estática, sino que ir recuperando a través de los métodos tanto de investigación como de intervención la historicidad de este sistema. ¿Sí? Y aquí la lógica que prevalece entonces es que siempre el todo es más que la suma de las partes. Por tanto, el uso exclusivo de ciertos métodos, entrevistando a ciertos actores o conociendo un punto de vista o profundizando sobre un exclusivo aspecto, nos va a quedar bastante estrecho para poder comprender esa realidad, ya sea un grupo, una persona, una organización, una comunidad o otras agregaciones sociales. Algunos principios también compartidos en los sistemas complejos y en las teorías de la complejidad y en general en el paradigma de la complejidad. Pensemos siempre que el paradigma es una suerte de cosmovisión, unos ciertos lentes que nos colocamos para interpretar la realidad y en este caso específico la ciencia, pero también el ejercicio profesional. Un primer principio relevante es el principio de incertidumbre, que nos remite a esta imposibilidad de predecir el comportamiento de los sistemas complejos. Podemos saber cómo comienza, podríamos hipotetizar, pero el comportamiento, dado que es un comportamiento siempre emergente, es difícil, ¿no es cierto?, de predecir. El caos también es un principio relevante y el caos aparentemente remite a la desorganización, ¿no? A la presencia de muchos elementos que no son transparentes en sus formas de organización, pero lo que se señala es que el caos no es que esté alejando a un determinado fenómeno, en este caso un sistema complejo, del orden. Siempre hay un orden integrando la organización de este sistema. Lo que ocurre es que no siempre es transparente a nuestros ojos, a nuestros métodos. Acá se habla de la sensibilidad a las condiciones iniciales, un determinado fenómeno, a propósito, ya que hay una sensibilidad, insisto, a pequeñas variaciones, una pequeña variación puede implicar un efecto que va increciendo y que puede tener impacto importante. Entonces, y aquí hago un entre paréntesis, parte importante de la preocupación en los sistemas ecológicos es precisamente esta alteración tan profunda que los seres humanos hemos efectuado sobre la naturaleza.
Acá, en esta lógica de poder explotar, entre comillas, ¿no es cierto?, los recursos naturales, hemos perdido de vista que estas pequeñas, que a estas alturas son grandes alteraciones, implican una reacción en cadena y que van a tener consecuencias que son difíciles de predecir. Se habla del fenómeno o el efecto mariposa, es decir, un pequeño elemento que cambie, cambie una dinámica o que cambie la historia de una persona, que hay una película, Efecto Mariposa, que es una persona que viaja hacia el pasado y que hace pequeñas variaciones, tal vez muy cotidianas o de poco valor, pero que eso implica entonces una reacción que cambia las trayectorias de esa historia. A eso queremos también res- rescatar. En terapia, uno podría tomar como ejemplo alguna intervención y un insight que una persona tiene y del que a lo mejor incluso durante el proceso terapéutico no se le asigna el valor suficiente, pero esta persona sigue procesando y tomó una idea, una intervención que hizo el terapeuta y en un momento clave, ¿no es cierto?, hace clic y allí entonces sí se desencadena un proceso de cambio. ¿Ya? A eso nos referimos entonces con efecto mariposa. Otro principio sería los atractores extraños, que serían suertes de organizadores internos a un sistema. Aquí se dice que si bien aquí hay muchos elementos que son difíciles en su organización de predecir, el comportamiento no es al azar, sino que hay una organización interna. Acá podríamos usar también otro ejemplo del ámbito tal vez clínico, que son los traumas relacionales acontecidos en las historias infantos juveniles, niños que viven procesos de desadaptación, por ejemplo, en donde la experiencia de situaciones traumáticas, como podría ser una violación, pasa a constituir un componente de la experiencia vital sobre el cual se van a ir organizando el resto de los procesos psíquicos. El trauma tiene esa particularidad de ser un organizador, un atractor extraño. No se va a expresar siempre del mismo modo, pero va a estar permanentemente organizando el resto de la experiencia. También podemos aplicar al campo organizacional los liderazgos centrados en valores propios de las empresas contemporáneas, sobre todo las transnacionales, que han visto que no se puede tener el mismo tipo de eh, organización, liderazgo en grupos tan distintos, porque si está funcionando en un país, en otro las personas varían, pero se ha descubierto que los valores compartidos, la construcción de un sistema de valores puede operar como un organizador, más allá de las prácticas distintas, hábitos distintos, estilos distintos, entonces los valores serían un buen organizador. En el campo de lo comunitario sabemos que los proyectos colectivos, esta visión compartida con la que se trata, ¿no es cierto?, de trabajar en las distintas organizaciones e integrantes de una comunidad, es decir, que compartan aspiraciones, sueños, que se construya una visión de futuro y sobre eso se construya un proyecto, aun cuando ese proyecto vaya a cambiar, que es lo más frecuente, eso opera como un gran organizador, ¿no? Otro principio es la fractalidad. Acá es el principio de que el todo está en las partes, pero que cada parte, aun cuando represente ese todo, no es una copia feliz, exacta de ese todo. ¿Ya? Acá un ejemplo más cotidiano es mirar una coliflor. Para quienes tienen acercamiento a la cocina, es una verdura, y que si uno hace el ejercicio de cortarlo en varias secciones y compara, vamos a ver que la forma itera, ¿no? Se repite.
Entonces, ese todo se repite. Podríamos decir también que la familia es un fractal de la sociedad. Si bien cada familia tiene sus particularidades en su organización, estructura, funcionamiento compartido en una determinada cultura o sociedad, vamos a tener la iteración de ciertos principios. Y las bifurcaciones, que sin ser un principio es también una característica, alude a estas trayectorias infinitas que puede seguir un determinado sistema en sus relaciones. Y aquí nuevamente va a influir mucho las decisiones iniciales, las relaciones iniciales, los eventos iniciales, y cada nueva decisión o cada nueva bifurcación va a estar expuesta a nuevas interacciones, nuevos estímulos, y eso puede ir generando nuevas bifurcaciones. En el campo de las metodologías participativas, de las que les iremos hablando en psicología comunitaria, lo que se busca es complejizar los efectos a partir, ¿no es cierto?, de la participación. Es decir, estamos buscando métodos que a partir de la interacción, puesta en relación, análisis, interacción, vayan surgiendo creativamente nuevas bifurcaciones, nuevas formas de ver, y nueva bifurcación va a abrir a nuevas bifurcaciones. Esto también lo podríamos ver en el baile, dos personas que bailan una danza, el movimiento de uno va a ir estableciendo el movimiento del otro, la música, etc. En una relación sexual, hacer el amor no se puede partir más o menos de una misma manera, pero cada nuevo gesto, cada nuevo estímulo va abriendo un nuevo camino, y entonces allí nuevamente en estas bifurcaciones múltiples, infinitas, opera el principio de incertidumbre también. ¿Ya? He tratado de hacer el ejercicio de ir colocando ejemplos los más próximos a nuestra realidad. Bueno, habiendo dicho esto, que la realidad no es asible, puesto que está constituido por sistemas complejos, cuyos principios organizadores no son transparentes, evidentes, que estas relaciones múltiples están sensibles a pequeñas variaciones, que estas variaciones pueden ir siguiendo bifurcaciones múltiples, que opera un principio de incertidumbre, que ninguna persona por sí sola va a poder entender a cabalidad lo que le ocurre a la otra persona, ni menos, ¿no es cierto?, a los sistemas más amplios, como puede ser una familia, una organización, una comunidad u otra agregación mayor. Entonces, los desafíos para nuestro ejercicio profesional es claramente tener esta humildad, este respeto, de no asumir que si hacemos determinadas preguntas cerradas, por ejemplo, de sí o no, yo voy a estar con esas preguntas accediendo a la realidad del otro. La idea es, sin decir con esto que los métodos cuantitativos, por ejemplo, no aporten algunos elementos de la realidad, asumir precisamente eso, que es un elemento que nos ayuda a categorizar, a simplificar, pero que para poder trabajar con personas, para poder trabajar con organizaciones, para poder trabajar con comunidades, necesitamos tener una aproximación compleja. Entonces, combinar métodos, acercamientos, técnicas, y en estas técnicas no solo definir nosotros las preguntas y las alternativas de respuesta, porque siempre lo vamos a estar haciendo desde nuestro horizonte cultural, desde nuestras propias trayectorias. Y que lo que nosotros necesitamos es acercarnos a ese mundo autoorganizado, ¿no?, que puede ser una persona, una familia, una comunidad, una organización. Y por tanto, acá lo que necesitamos son acercamientos que favorezcan la participación, la implicación, que el otro pueda hacerse las preguntas también, que el otro pregunte a otros, ¿verdad? Y el análisis, ¿no? El análisis permanente, la necesidad de hacer devoluciones constantes para ir contrastando los distintos puntos de vista, para ir redefiniendo. Asumir también
la creatividad social como un medio y como un fin. Nosotros, para poder transformar la realidad, necesitamos generar procesos creativos, desbordes creativos, y eso no puede ocurrir externamente, porque estamos aquí hablando de sistemas autoorganizados. Necesita ocurrir con la participación muy estrecha. Ahora, lograr la participación implicativa supone confianza, supone un ejercicio de descentración cultural, supone validar el conocimiento del otro, ya sea hombre, mujer u otros géneros, ¿no? Supone también actuar en los múltiples niveles, ya si bien uno podría decir que un pequeño cambio en un sistema puede inmediatamente, bajo el efecto mariposa, ir generando nuevas alteraciones, una intervención, pensando en que también estamos hablando de sistemas autoorganizados, adaptativos y que perfectamente para mantener el equilibrio, ¿no es cierto?, pueden ocurrir otras reacciones que vuelvan a estabilizar la organización interna, ¿no? Tendríamos que necesariamente pensar en organizar, en actuar multinivel, ¿no?, en las distintas dimensiones y operando en esta complejidad. Y, por supuesto, valorar, incentivar la idealmente la transdisciplinariedad. Si bien cada profesión, cada disciplina va a aportar una cierta aproximación, la realidad no es solo psicología, la realidad no es solo psicología clínica, la realidad no es solo psicología organizacional, comunitaria, es educativa. Son procesos económicos, políticos, biológicos simultáneamente, ¿ya? Así que la y la transdisciplinariedad son aspectos sumamente importantes, ¿bien? Bueno, este paradigma nos impone la necesidad de colocarnos unos lentes que nos vayan poniendo en alerta respecto de la humildad con que tenemos que enfrentar, pero al mismo tiempo el desafío tremendo, metodológico, participativo y a veces político también en estos procesos. Dejaremos algún material complementario porque esta revisión es una sobresimplificación que básicamente trata de destacar algunos elementos que nos ayuden a mirar y también a entusiasmarnos por aprender más. Muchas gracias.